editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero darles la bienvenida por estar aquí esta noche. Comenta, no solo verbalmente, sino en las imágenes del Cristo sufriente, como legitimando de alguna manera el sacrificio y la opresión como vehículos de salvación. Entonces, ustedes tienen una cosa así tan netamente, si lo tenemos la colonia. El siguiente capítulo es el pensamiento Gonzalo, y el tercero también. Pero en el cuarto regresamos al relato de la providencia y a la producción del siervo colonial. Y seguimos con el despertar del Pongo. Arguedas está evidentemente muy en el centro de todo esto. Y luego volvemos a Aprendiz de Brujo o Monstruo Moral, el capítulo sobre el relato de la providencia y la producción del siervo colonial, capítulo 4. Y el capítulo 7, el Jesús Nazareno de Huamanga y los Cristos peruanos. Uno de los capítulos se llama Aprendiz de Brujo o Monstruo Moral. Evidentemente sabemos de quién está hablando. Del odio, es decir, el siente que lo que finalmente ha sido sobre todo Sendero es, digamos, animar el odio como motor de la acción política. Es fundamental para entender a esa primera época de Sendero, es la esperanza de ser alguien, de ser protagonista, de ser sujeto de cambio de estos jóvenes hijos de campesinos de maltratados. Concentra el poder en él y en sus dos esposas. Patricia, quisiera por favor, con la anuencia de la sala y con el respeto que me merecen todos los que participan en esta presentación, si me pudiera permitir, antes de la intervención del autor del libro, hacer algunos descargos e interrogantes también sobre afirmaciones que se hacen de mi patrocinado, el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Yo pienso que es totalmente inmoral que se haya escrito un mamotreto, porque eso es, y no hay aquí ninguna cuestión personal contra el señor Gonzalo Portocarrero, sino es que voy a sus afirmaciones en contra del doctor Abimael Guzmán Reynoso, es decir, con ataques personales, es decir, pretender analizar un hecho político desde el punto de vista del psicologismo. Un hecho político que debe ser analizado con la ciencia, lo quiere reducir a psicologismo, a que los que se levantaron en armas para cambiar el sistema social fueron resentidos sociales, que solamente estaban movidos por el odio nada más. En realidad, aquí, el señor Gonzalo Portocarrero se pinta totalmente como un lacayo del imperialismo. Doctor, gracias por los comentarios por favor, la presentación ya ha sido bastante larga. A ver, ¿qué tal si hablamos 5 minutos sin insultos, por favor? Voy a terminar. Voy a terminar. El señor Gonzalo Portocarrero se permite decir que mi patrocinado es aprendiz o brujo o monstruo moral. Él sí tiene la libertad y el derecho de decir eso. El señor Rolando Ames se permite decir que mi patrocinado ha tenido 2 esposas. ¿Con qué prueba eso?
Son simples afirmaciones de toda una campaña negra que se hace contra una persona que está en aislamiento absoluto y que no puede defenderse. No sea racista, nada de negro. El señor Gonzalo Portocarrero es un intelectual burgués anticomunista, rabiosamente anticomunista, y con esto no aporta a lo que hoy necesita el Perú, que es una solución política, una reconciliación nacional, una forma de resolver los problemas de la guerra interna que vivimos y que debemos superar en interés del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. ¿A qué aporta esto? En realidad él es el profeta del odio, porque hoy día nuestro pueblo lo que quiere es unirse, quiere resolver esos problemas que pesan sobre la sociedad peruana de una guerra que vivimos. Y los muertos. Los muertos son de todos porque la guerra terminó. Y eso debemos debatir en todo caso. Y muy interesante la pregunta del señor Félix Reati, que responda si se hubiese podido concebir sin Abimael la violencia. Él está desconociendo todo el proceso de la sociedad peruana, porque antes se dieron las guerrillas del 65 y fue todo un proceso que desembocó en eso. Y como dice la señorita Rocío Silva Santisteban, muchos se fueron al lado de ser los críticos, pero no tomaron una posición, y otros después, como dice el señor Rolando Ames, lo único que han hecho es cuidarse de que no les digan que son prosenderistas. Es decir, cada uno a defenderse, como los organismos de derechos humanos que siempre se han defendido ellos solos, pero no han defendido en las épocas de la guerra genocida que desató el Estado peruano a los presos. Decían que defendían solamente a inocentes y se defendían ellos mismos, y son los que ahora se oponen frontalmente a que haya una solución política, una amnistía general, una reconciliación nacional. Yo pienso que estos libros lo que hacen es atizar el odio. Ya escuchamos un comentario. Ya escuchamos un comentario, porque estamos volviendo un poco reiterativos. Dejemos que el autor termine con su presentación, por favor. Es el formato de la presentación, no podemos hacer que todo el mundo haga. Ya expuso sus puntos de vista, ya los escuchamos, han tenido esa oportunidad. Es bastante. Bueno, para el contexto es bastante. Muchas gracias. Bueno, creo que el problema del señor que ha hablado es de que en realidad no tiene argumentos y sobre todo ya no puede generar miedo. Entonces creo que sus palabras han ingenua y todavía vehemente, ¿no? Habrá que escribir otro libro, ¿no? Para poder comprender qué es lo que está detrás de esta pertinacia, ¿no? Y esta insensatez, ¿no? De persistir en el error, ¿no? Y creo que el sentimiento que late tanto en las palabras del señor que habló como en estos jóvenes es justamente una ira, ¿no? Un sentimiento exaltado. Usted no está por la reconciliación. ¡Caramba! No está por la reconciliación. En todo caso, voy a seguir con No se puede impedir el debate, señor Portocarrero. Un cambio de idea se puede permitir acá. En este caso acá. ¿Qué cosa se trata acá, señor? Solamente de una idea.
Bueno, y ya se ha descargado lo que acabo de decir y vamos a continuar con el acto, ¿no? Entonces, ¡Silencio, que va a continuar el autor! ¡Silencio! entonces voy a dar lectura al discurso de... ¡Segundo debate! ¡Estamos en la ¡estamos en la clase! ¡Segundo debate! ¡Estamos en la presentación de un libro! ¡Ya pues en la universidad! ¡Vamos a No, pero voy a leer mi discurso. Bueno, bueno, empiezo agradeciendo a Flores, a Rocío y a Rolando, y también, por supuesto, a Arevalo, la directora de nuestro fondo editorial, y también la presencia de nuestro jefe de departamento, Aldo Patich. Que unidas y buenas tareas resultaron muy significativas para elaborar las preguntas que guiarían la investigación. Entonces, el propósito inicial de aproximarme al hombre humano fue ampliándose de preguntas en lugar de apresurar respuestas. Einstein decía, si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Abajo la persecución política contra los comunistas!